Quiero saludar al doctor Rodrigo Guerra, abogado, a Ana Martínez Ferro, testimonio de algo que nos puede pasar o nos está pasando a cualquiera de nosotros, ¿eh? Del público más inteligente de la radio y la televisión en México nos puede pasar, porque pues todos tenemos redes sociales, públicas, privadas, como quieras, todos tenemos redes. Y nos pueden difamar, nos pueden exhibir, y eso pues es violencia. Ana Martínez, ¿a ti qué te pasó? Mira, me pasó algo maravilloso al principio, haberme casado con Fernando del Solar, que creo que ya todo el mundo lo conoce, pero en base a su fallecimiento es donde empieza como una historia de terror, creo que realmente es eso. Ataques sin sentido con mi familia, con mis hijos, con mi persona, en mi relación con ese momento, con Fer. Una situación... ¿Qué, Ana? A ver, yo recuerdo, di la noticia, Fer, un ser adorado, un ser lleno de luz, un ser que transformó mucho de su persona por la enfermedad en cosas muy positivas, muy espirituales, muy... ¿De dónde su muerte te lleva a ti a vivir un infierno? El infierno empieza cuando empieza esta disputa de la quien fuera su esposa, su ex esposa, bueno, la madre de sus hijos en su momento, y empieza como esta pelea por situaciones de bienes que ella sí dio, que ella sí hizo, que ella no sé qué, cuando Fer pues todo dejó estipulado, ¿no? Entonces, a raíz de eso, si uno no tiene esa voz en cuestión pública, no tan fuerte como la que ella tiene o tenía, no sé, empiezan a atacarte a ti, por lógica, porque no te conocen. La gente siempre ataca a lo desconocido por ignorancia. Para mí siempre eso ha sido pues cuestiones de ignorancia, pero no saben hasta qué trasfondo llega eso tan fuerte, porque tocó, lógicamente, a mi hija en ese momento, pues era la que estaba como más en contacto conmigo, y pues ya a los 13 años viendo redes, checando cosas, fue una cuestión terrible que sigue ahorita, seguimos en terapia, y pues es como agarrarte a ver de dónde. Entonces es un duelo increíblemente atípico, porque no pude vivirlo. Empezaron a, es que no sé cómo plantearlo, ayúdame tú, como a salir los trapos de los dineros y de los bienes de la exesposa y tuya esposa actual. Sí, aunque Fer lo haya dejado todo estipulado, que eso fue lo que se hizo. Él dejó un testamento, dejó Qué sesiones. bien, pues eso es lo que tenemos que dejar todos, ¿no? Dejó su última palabra, dejó sí. todo puesto, y es como venga su reino todo para acá. Entonces, como no se podía llegar a una negociación e intentaba, entonces fue el ataque en medios. Cuando mi gente que empezó a investigar, oye, a ver, vemos de dónde viene, de dónde es la fuente, pues eran puros haters, o sea, pagados, por los cuales daba una palabra y entonces todos los demás se iban de frente. Hasta la fecha es, deja el departamento, te estás robando no sé qué, cuando yo ni siquiera era figura pública. Imagina que el pleito Ana, que Fer tenía con ella cambió de catafixia. Fer se fue y entonces la catafixia los pasaron acá. El terror es que hasta disque amigos que eran se empezaron a sumar a esta situación, ¿no? Y sí, O sea, hubo una polarización tremenda, creada por las redes sociales. tremenda. ¿Sabes qué, Ana? A mí me tocó vivir eso con la terrorífica mentira enorme de lo sucedido en San Miguel de Allende. Una gran mentira. Y uno sientes... Yo recuerdo un día, Ana, y lo he platicado aquí, que dije, soy una mujer madura, soy una persona estable, con mucho amor a la redonda, tengo una salud mental estable, pero si no tuviera todo eso, me habría dado un tiro. Porque ver tu nombre, ustedes y yo, lo único que tenemos en la vida son dos cosas: tu nombre y tu palabra. Exacto. Nada más. Todo lo demás vale madre, ¿eh? Exacto. No sirve, va y viene.
pero tu nombre y tu palabra es muy importante. Y verlo inmerso, tu nombre, en ese mugrero. Me acuerdo que Joaquín López de Oríga me habló, mi gran amigo Joax, y me dijo, por favor no vea redes. Y no le hice caso. Y lo mismo te ha de haber pasado a ti y a tu hija, porque no puedes creer de dónde sale tanta cosa. Fíjate, Fernanda. Y tu nombre en qué se ve Sí. envuelto, y el de tu hija y el de tu familia, rompe tu estabilidad. Fíjate que sí no vi redes. O sea, todo esto me llegaba por exterior, por familia, por mi madre, por mis hermanos, por Francesca, y era así como, dije, ¿pero qué hice? Lo único que hice fue enviudar, dije, o sea, murió, y decir en redes de todo está en orden, Fer dejó para los hijos esto dejó para mí, no sé qué, pero parece que hice así y ahí se detonó absolutamente todo. Y a la fecha sí ha sido una persecución, porque sí ha bajado muchísimo, pero es esta parte de la ignorancia, no te conocen, y es algo que tú dijiste, o sea, la palabra y mi tranquilidad fue lo único que me sostuvo. Sí. Mi ser me sostuvo, fue lo único que a mí me sostuvo, pero no entendía. Yo buscaba ayuda, porque sí busqué ayuda, como de, ¿cómo? Porque me hablaban de medios y me escondí como conejita dentro de la cuevita, porque yo dije, Fer me lo decía, de hecho, Fer me lo decía. Aguas. Aguas con esto. Fíjense que si nosotros adultos nos zarandean de esa manera, imagínense a un chavo, imagínense a un niño, a una niña. Sí. En medio de esto, imagínense un escándalo sexual de un video de una niña en la escuela. O sea, de verdad es brutal lo que son capaces de hacer las redes sociales. Preguntando a ti, Rodrigo Guerra, como abogado, cuando hay falsedad, cuando hay daño, cuando hay publicación de cosas que no son precisas, ¿se puede proceder legalmente? Sí, por supuesto que sí, esa es la respuesta. Al día de hoy, casi a nivel nacional está erradicada la difamación y la calumnia. Es decir, estas figuras Lo quitaron, como tal, ya no exacto. existe. Solo muy pocos estados como Yucatán, Veracruz reconocen la calumnia. Pero esto no significa que no se pueda actuar. Realmente en este tipo de casos, lo cual es completamente lamentable, se puede actuar tanto en la vía penal como en la vía civil. En la vía penal esto está regulado como un delito, y recordemos que los delitos tienen como pena privativa pena privativa de libertad, es decir, cárcel. Las penas pueden ir desde 6 meses hasta 5 años en caso de que se acredite, punto número 1, la violencia digital, que como tal ya está regulada en la Ley General de Acceso a las Mujeres Libre de Violencia. Ahí se estipula de manera muy clara qué es la violencia digital. Y hombres también, ¿no? Pues Sí. tendrían no solamente mujeres. Por ende aplica realmente también para los hombres. Sin embargo, la regulación surgió en esta ley, Fernanda. Pero además de eso pueden considerarse amenazas, abuso, extorsiones, incluso dentro de los delitos que se pueden tipificar. Y por otro lado, el daño moral, que es la acción civil, es cuando tú reclamas precisamente que se te resarce económicamente, y más allá, como puede ser a través de un perdón público, que es algo ya relativamente común, lo que se busca, el que no vayan en contra de tu nombre, de tu honra, de tu dignidad, que es como lo mencionan bien ustedes, con lo que vivimos, lo que nos queda. Entonces, realmente las formas de actuar serían civil y o penalmente, para poder proteger nuestra integridad y, por supuesto, la de nuestros seres queridos, más aún tratándose de menores de edad. ¿Qué casos has trabajado, Rodrigo? Y ahorita volvemos con Ana. Hablando de violencia digital, realmente la violencia digital no forzosamente tiene que ser sexual. Es decir, sí se da mucho por el tema sexual. Lo podemos relacionar con la Ley Olimpia, por ejemplo. La Ley Olimpia es un claro ejemplo de que cuando se divulga información con contenido, audio o video sin consentimiento de los involucrados, pues estamos en supuestos de la Ley Olimpia, que es también considerado como violencia digital. Pero otro tipo de violencia digital es la burla, es la discriminación, incluso que se puede, y que vaya, casos recientes tenemos, yo creo que a diario, ¿no? A diario encontramos alguna situación de discriminación. Y el que puedan burlarse o que puedan lanzar comentarios e ideas o afirmaciones completamente falsas, atentando en contra de una persona determinada, de una familia, de una empresa, tiene consecuencias. Déjame ir a anuncios QTF, regresamos con Ana Martínez,
con su testimonio, con el mío, con el de ustedes? Porque es importante hablar de esto. No cualquier persona puede usar tu nombre así a diestra y siniestra. Foco rojo con eso, ¿eh? Volvemos. Román Hernández, como psicólogo, hablando de cuando te difaman, te exhiben en redes. Ana es un testimonio. Ana Martínez Ferro. Yo soy otro testimonio. Y pues creo que muchas personas lo somos, en donde pues la gente agarra tu nombre como si fuera un trapeador. Claro. Te acusa a diestra y siniestra. Y es bastante frustrante porque se vuelve un pueblo chico, infierno grande. ¿Qué pasa psicológicamente quienes hemos sido víctimas de esta circunstancia, de la mentira, de la manipulación, de meterse con nuestras familias, de las amenazas, es un infierno? Claro. Y se gesta un trastorno depresivo persistente y estresante. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando el bullying, el acoso, la violencia es en un sitio en particular, dices, me voy de ahí. Pero sí, te cambias de ciudad. Claro, pero cuando es digital, es 24/7. Y ahí se queda. Y ahí se queda. A donde veas, quien lo ve, lo estás pensando, no quién lo ve, quién me está escuchando, no, o sea, quién más lo está viviendo. Entonces, ¿qué sucede psicológicamente? Vive un estrés latente. Y no verlo. Es que cuando ya sabes que estás expuesto, incluso hasta el estarlo pensando, se gesta cierta paranoia. Ahora ya lo habrá visto mi familia, ahora ya lo habrán visto otras personas, y de pronto si veo que en la calle se me quedan viendo, ¿será por esa situación? O sea, puede generar literalmente algún trastorno psicológico por estar con esta ideación de quién más se estará enterando de esta difamación, de este chisme, qué es lo que va a pasar. Pero no es... ¿Cómo podría plantear esto, Ana? A ver, ¿no es un poco un juego macabro que nos provocamos? Porque mira, es que yo luego soy norteña y medio mal hablada, pero ¿y qué chingados, no? ¿Por qué no se van todos al cuerno? Y yo sé que soy A, B, C, y yo sería incapaz de haber hecho eso, y entonces, ¿por qué voy a entrar en el círculo vicioso de donde los otros quieren que yo llegue Claro. o vaya cuando esa no soy yo? Claro, y es que yo creo que depende mucho qué tema estén tocando. Habrá temas en donde tú digas, ay, mira, que hablen lo que quieran, pero a veces hay personas tan violentas que lo que buscan es meterse con las áreas más vulnerables de ti o de tu vida. Y es ahí donde de pronto es complicado decir... Ahí es donde exacto, donde es complicado decir, mira, que se vayan al cuerno. Yo creo que dependiendo mucho el tema. No, Pero, a mí me tocó hasta que hicieron Photoshop que supuestamente Claro. yo le había sido infiel cuando ni siquiera era yo, con una cara. También sacaron con que habían sacado estados de cuenta que yo había robado o que yo había transgiversado. Se metieron con mi hija, se metieron con mi familia, se metieron con mi trabajo, porque de hecho hasta en el trabajo te merma. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree en ti, ¿no? Ya la gente es como... Pues sí, avienta tus plumas en un lugar y después recoge esas plumas, ya no las vas a volver a encontrar, es lo mismo. Entonces mi reputación estaba y sigue, que estoy reconstruyéndome otra vez ahorita de esta parte de, porque es mi trabajo también. ¿Qué te decía tu mamá, tu papá, si tienes hermanos, tus cercanos, tus amigos? ¿Perdiste amigos? O sea, ¿quiénes? Bueno, porque entonces no eran, ¿no? No eran amigos, perdí amigos. Uh-huh. Mi familia solamente me decían, es que ¿por qué no te defiendes? Que no sé qué decir. Y cada vez que si yo decía algo, yo abría la boca o iba a un medio, era peor. Era como si fuera yo la miel y llegaran todas las abejas encima de mí. Era un ataque. Eran cosas de verdad que no sé si aquí se puedan mencionar, pero terribles. Aquí se puede mencionar terribles. lo que tú quieras. Ok, o sea, me dijeron, es que tú por tu vagina, tú no sé qué, tú por no sé cuál. O sea, unas cosas, tu hija... Terroríficas. Terroríficas. Investigaron, se metieron hasta por debajo porque mis hijos ni siquiera eran, tengo un par de gemelos que viven en Estados Unidos que ni siquiera estaban en redes ni nada. Bueno, ¿cómo los alcanzaron? ¿Cómo llegaron con mis exparejas? O sea, fue una cosa y mi familia decía, Ana, por favor defiéndete, se puede hacer algo. Me acercaba a un abogado, me acercaba con otro.
no hay forma de bajarlo, oye, ¿cómo lo bajamos? Porque también Francesca empezó a tener ataques en la escuela. Claro. De No, decir, pues oye, es es que que tu sí. mamá, no sé qué, y entonces era como una bola de nieve que no podía Y ya ahí podemos detener. enumerar un montón de afectaciones psicológicas. Sí. Estrés, ansiedad, miedo. eso Pero sí. ¿qué pasa socialmente? Porque, o sea, es como la obra de teatro Popcorn. La mitad de un país se entretiene en la tragedia de la otra mitad para no ver la propia. Claro. Entonces, está horrible que haya pues una gratificación en ver muerto al otro, mano. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué socialmente las redes son capaces de armar estos tiglados y alcanzaron a mis hijos en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa hambre de verte muerta, pues? Y muerto. ¿Por qué socialmente pasa eso? Pues sí, podemos ver también hay este daño social que también existe hoy día. Así como hay gente que es muy buena, hay gente que va en pro, en pro al bienestar, hay gente que trae temas ahí psicológicos, trastornos psicológicos severos que lo que busca es dañar. Y como dices tú, meterse hasta las entrañas solo con una finalidad, lastimar. Porque es el perfil del psicótico, ¿no? Y el perfil Híjole. del neurótico. De pronto encuentro satisfacción en el daño que le causa al otro. Y entre más daño veo que le causa, más lo sigo haciendo. Exacto. Me parece bien enfermo, abogado. Sí, por supuesto que lo es. De hecho, parte de las acciones legales que se pueden llevar a cabo están completamente relacionadas con el aspecto psicológico, porque todo ese daño se tiene que convertir en algo que resarza precisamente lo ocasionado. Y esto es a través probablemente de dinero. Se tiene que valorar emocionalmente, psicológicamente, socialmente y económicamente hasta dónde asciende o cuánto ha trascendido la afectación, y sobre eso se tiene que condenar. Afortunadamente al día de hoy ya, y es muy, creo que en lo particular considero que es algo muy justo, no siempre es pelear por dinero, no siempre es pelear porque te den una cantidad por ese daño que se te generó, sino que actualmente también se aplica el perdón público, la disculpa. Es ya casi un hecho que en los temas tratándose de daño moral, se tiene que decretar la disculpa pública por parte de la persona que ofendió. Lo importante siempre será encontrar el origen de esto, porque tampoco podríamos ir denunciando, demandando a cualquier persona sin que se cuente con el antecedente favorable de redes, que ahí se queda, ¿no? O sea, el que lo dijo, lo dijo. La red que lo publicó también es responsable. Y sí se puede bajar todo ese contenido de redes cuando es por una orden judicial. Claro que se puede. No importa. Bueno, el antecedente más claro es el abogado penalista, el mejor abogado penalista de México, Ulrich Richter, que dijo, bajan esas fotografías de Google porque me están difamando, están difamando mi trabajo en los libros, en mi familia. Ah, no, demandó a Google. Sí, claro. No solo Google México, Google Mundial, Google Estados Unidos. Y está ganando. Sí, es un hecho. Entonces, a mí me parece que quisiera yo plantear varias cosas, Ana. Sí. Si yo te doy el poder, también puedo quitarte ese poder. ¿Se le puede quitar ese poder a las redes sociales? Es complicado nuevamente, porque el poder más grande que le damos es nuestra atención. Pero es complicado, repito, cuando ya ha habido daños, ahorita que lo vienes platicando, es complicado, porque siguen hablando, porque hay un medio que se ve afectado, porque hay un entorno que también ya se ve simbrado. Al final del día, ¿qué sucede cuando hay una difamación? La estructura que nos daba estabilidad se pierde. A lo mejor dices tú, bueno, se van los amigos o disque amigos, y ya queda una depuración, sí, pero ¿qué necesidad? Sí. ¿No? A lo mejor mis hijos de Estados Unidos, ahora que lo platicas, a lo mejor se mantienen ajenos, pero de igual forma hay un daño. Entonces sí le pueden quitar el poder, pero hay un daño psicológico que va quedando y va mermando. Yo tengo pacientes que han llegado al consultorio por algún tipo de difamación y traen temas de estrés, de ansiedad, problemas de no dormir, de insomnio, problemas estomacales. A las mujeres... Yo lo viví y no se imaginan el daño causado por Daniel Bisoño, ¿eh? Wow. Daniel me hizo una pregunta al aire en el tema con Pati Chapoy en Ventaneando, de por qué no había denunciado a las personas que nos hicieron lo que nos hicieron en San Miguel de Allende.
Y yo no podía contestarle porque estaba amenazada de muerte, junto con mis hijos por un cártel. Hoy lo digo abiertamente. Y la no respuesta y lo que él asumió y dijo al aire me mandó al carajo. O sea, de verdad se los digo, la gente, yo no puedo creer que una persona sea capaz, como Daniel Bisoño, de hacerle tanto daño a otras personas por creerse siempre que tuvo la verdad y no la tenía. Y uno cuando ve eso dice, ¿dónde está la responsabilidad pública? La responsabilidad social también. ¿Dónde está la responsabilidad en las preguntas y en tú querer responder por el otro cuando el otro no te puede responder porque hay una amenaza de muerte? Entonces, es muy complejo, Ana. De hecho, sabes que, Fernanda, te lo voy a decir así con toda honestidad también a ustedes, de repente me sentí como chango de circo, porque preguntaban, hacían, opinaban, sugerían sin saber. Hasta todavía les decía a los periodistas, lean el libro de Fer, porque Fer escribió y ahí hay mucha verdad y ahí dice muchas cosas. Lean su libro, infórmense para que me hagan las preguntas concretas y congruentes. Pero no paraba ahí, porque también en público, si me encontraba la gente, también empezaba a insultar. Y tenía yo que cubrir hasta mi propia hija. Y eso sí era ya gravísimo. Entonces, pues me encerré. A lo mejor tú dices, bueno, yo trabajo de esto, ¿no? Pero me tuve que encerrar porque no sabía cómo manejarlo. Tu trabajo se había agotado, porque me decían, Ana, mejor que pare todo esto, entonces te volvemos a llamar. Esas eran las respuestas. Y así fue, o sea, la viví bastante. ¿Hoy cómo estás? Hoy estoy más tranquila. Hoy ya puedo leer como algo de repente que llega. Y sí, como doy, la otra vez, no me acuerdo, la semana pasada, di una contestación, me atreví, para mí eso fue muy valiente de mi parte, y le dije, ¿me conoces para escribir esto de mí? Y se disculpó la persona. De verdad, literal se disculpó la persona, porque no conocen. Le dije, no, por ignorancia estás hablando, pero no me conoces, no sabes quién soy. Dormiste conmigo, estuviste con Fer en nuestra relación, viste cómo era nuestra relación, cómo son mis hijos real. Y yo creo que podemos hablar un poquito de...